vídeo. Bienvenidos un día más a The Programmatic Society que hacemos aquí con Skiller Academy. Hoy vamos a hablar de datos, vamos a hablar de audiencia y vamos a tener tanto a una tecnológica, a una agencia, también una empresa de verificación y medición y una marca. O sea, vamos a poder ver todo el ángulo que se puede esperar dentro de este tema de audiencias y datos. Quiero dar la bienvenida a Valentina de Double Verify. Bienvenida. Buenos días, gracias. Antonio de Arcana, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Abel de HP, Hola, Juan bienvenido. Antonio. Y a Jesús de CityService. ¿Qué tal, Juan Antonio? Y vamos a hablar de un tema bastante polémico. Queremos ver cómo ha crecido la audiencia o cómo se ha modificado la audiencia de los medios de comunicación que vemos normalmente en prensa escrita, en televisión, en radio. Jesús, lleváis como 14 años ya analizando todos los medios. De hecho, hay una noticia bastante reciente de ayer que hablaba que un grupo editorial había bloqueado a ChatGPT para que no pudiera entrar su contenido sin pagar. ¿Cómo has visto esa evolución de los medios de comunicación? Bueno, la evolución de la audiencia se partió con el nacimiento del iPhone. Fue cuando cambió todo, las audiencias móviles y demás evolucionaron, pero el salto potente fue con el 2020. Con todo el COVID ya parece que todas las audiencias de todas las edades se volvieron 100% digitales. Así que en este momento yo creo que estamos en una estabilidad de audiencias de volumen y en una hiperfragmentación que ya llega a lo máximo. Multiplataforma, multiaplicación, todo está súper disgregado y ahora mismo ese movimiento de un medio de comunicación cerrando a ChatGPT es como si ese medio de comunicación decidiera dejar no entrar a Google o a Facebook o a otro para indexar su contenido. Creo que no tiene mucho sentido y que en breve lo parará, a no ser que lo paren legalmente desde Bruselas o algo por el estilo. Entraremos en este tema de inteligencia artificial también un poquito más. Antonio, en Arcana lleváis bastante tiempo con el tema de movilidad, casi diría sois pioneros porque lleváis casi 12 años en el tema de movilidad, igual que inteligencia artificial ha sido ahora una revolución, el móvil lo fue también en su momento. ¿Cómo has vivido todo este tema de la movilidad y le va a afectar el tema de inteligencia artificial a este mundo de la movilidad? Hombre, seguro que le va a afectar porque creo que la inteligencia artificial va a afectar prácticamente a todo, ¿no? O sea, nosotros vivimos, como tú bien dices, el mundo de la movilidad desde prácticamente 2008, apenas salió iPhone, como decía Jesús. Para mí, la última gran revolución fehaciente, a expensas de lo que pase con la inteligencia artificial y, por supuesto, con el metaverso. Y, bueno, prácticamente revolucionó el mercado por completo. De hecho, el acceso a Internet se multiplicó. Hay países donde el acceso a Internet ya a día de hoy prácticamente en casi cualquier continente, creo que excepto América del Norte, hay mucho más acceso a Internet a través de dispositivos móviles que a través de ordenadores. Y eso ha hecho que todo evolucione en un mercado en el que las marcas van a poder contactar con sus clientes en casi cualquier momento, en cualquier ubicación. Y sin duda ha sido una gran revolución, obviamente. Valentina, estamos en un mundo donde la publicidad está en todos los sitios. De hecho, cosas como Netflix, donde no teníamos publicidad, se sube a bordo también para tener publicidad porque ha visto que es un ingreso que es necesario. ¿Cómo conseguís medir la atención de la audiencia sobre estas marcas que están dentro de todo ese ámbito publicitario? Bueno, el tema de la attention, digamos que se llama, que hay la métrica de la attention, está llamando mucha atención. Es un tema, ¿no? Porque al final nos hemos dado cuenta que la viewability de per se ya no es suficiente. No es suficiente que tu anuncio sea visto, tiene que generar un impacto. Justamente por lo que estábamos también diciendo ahora. Hay muchísimos contenido online, muchísima publicidad. La gente pasa probablemente, según los últimos estudios, casi 8 horas enfrente de un dispositivo digital y no hay solamente que medir lo que es bueno, mi publicidad se ha visto, sí, perfecto, pero hay que generar un impacto. Y entonces, con Double Verify, nosotros hemos desarrollado una métrica que se llama Authentic Attention, y se basa en 2 índices, uno de engagement y uno de exposure. Y con eso vamos a ver si hay una persona real, entonces no hay fraude detrás de la publicidad, y que haya generado una interacción. Entonces haya hecho clic, o se haya
mouse over simplemente, o que haya, por ejemplo, está viendo un vídeo, bajado o subido el volumen, puesto en pausa. Entonces, toda una serie de acciones que me dicen, bueno, hay alguien ahí atrás y hay alguien que ha sido impactado. Abel, igual llevas más de 15 años en la parte digital. HP está con nosotros desde, o sea, yo desde que tenía la primera impresora he estado ahí. ¿Cómo ha evolucionado la impresión digital? Pues correcto, Juan Antonio. Casi todo el mundo diría que conoce HP por los ordenadores o las impresoras, ¿no?, de casa o de la oficina, pero tenemos una división industrial, Industrial Graphics, que a través de una tecnología que se llama la impresión digital, pues podemos imprimir casi de todo. Esto es pues, cualquier aplicación de packaging, aplicaciones comerciales, 3D, textiles, etc. No soy una persona técnica, nuestro rol es normalmente humanizar la tecnología, o sea, traducir todos estos beneficios al lenguaje de marcas y agencias, y siempre hago una pregunta, ¿no?, cuando tengo una marca o una agencia delante, es, oye, del 1 al 10, ¿cuánto conocéis de impresión digital? Las preguntas del 1 al 10, normalmente la respuesta es entre 0 y 3, y siempre hay que explicar un mínimo básico. Entonces, os pongo un ejemplo muy simple porque así permitirá que se entienda el resto de la conversación. Imaginar que hacéis una presentación PowerPoint, 3 diapositivas, queréis explicar vuestra historia, traéis diferentes contenidos, diferentes textos, diferentes imágenes, y en el momento que le deis a imprimir en la impresora de casa, os salen automáticamente estas diapositivas, ¿no? Pues la impresión digital es lo mismo, pero a escala, aplicado en packaging, por ejemplo, a nivel industrial. Esto permite que una vez tienes el diseño puedas imprimir, por un lado, y que se pueda personalizar. De hecho, la campaña más famosa, por ejemplo, es la de Coca-Cola, que es la que nunca explico, porque parece que entonces la personalización es solo para poner nombres, pero tiene otros beneficios, eficiencias en cadena de suministro, sostenibilidad y, sobre todo, que creo que lo más relevante para hoy, mejor marketing y utilizar el packaging como medio de comunicación también. ¿Y qué es ese concepto de Reinventing Creativity? Reinventing Creativity es de hecho, es la página web donde ayudamos a empresas y a marcas y agencias pues, a empezar a trabajar con nosotros, y sobre todo explicamos y nos anclamos en 2 pilares: personalización, sostenibilidad, y una palabra que amo y que me gustaría explicártela después, que es co-creación. Genial. Me ha gustado lo que comentas de humanizar. De hecho, tenemos una noticia reciente también, Antonio. Estás en huelga en LinkedIn. Bueno, huelga. Creo que te has cansado de los perfiles de cómo molo en LinkedIn. Coméntanos esa noticia brevemente. Bueno, no, yo no lo llamaría huelga, ¿no? Lo llamaría simplemente un año sabático, ¿vale? Un estado sabático. No, pero es verdad lo que dices, ¿no? O sea, es verdad que LinkedIn se ha transformado en una red que es muy interesante, obviamente, ¿no?, pero que prometía muchísimo al inicio, poniendo en contacto pues, a distintos profesionales para básicamente poder hacer negocios. Últimamente está tendiendo un poco a convertirse, como comentábamos antes, en un poco el Facebook de la empresa, ¿no? Es decir, a manifestar cómo mola mi empresa, qué buenos somos todos, tal. Y al final eso está derivando en que realmente hacer negocios se haya traducido a contactos a 1000, notificaciones a 1000, demasiada interacción sin llevar a cabo un negocio real. Entonces, bueno, estamos ahí dándole una vuelta a cómo vamos a reutilizar LinkedIn para que de verdad vuelva a ser... Hagamos LinkedIn grande de nuevo, ¿no? Como decía el otro, ¿no? Y nada, estamos ahí dando simplemente una pausa para ver otros canales, otra forma de interactuar con la gente más personalizada, ¿vale? No personalizada en el mensaje, sino en la interacción con la otra persona, que más allá del típico mensajito de hola, soy tal, tengo una empresa que hago esto y a ver si te interesa. Se va a hacer un blog, me ha dicho. ¿Sí? Es verdad. De hecho, me lo tenía aquí apuntado. Vamos a volver a la newsletter. Sí, bueno, es un proyectito, vamos a ver cómo funciona. Estamos ahí con una newsletter un poco más canalla, decirlo de alguna forma, ¿no?, para hablar de nuestro sector, del sector de la movilidad, y una lista donde la gente se apunte y demás y podamos ir compartiendo noticias, pero una forma mucho más directa y sobre todo más reiterativa, porque lo vamos a hacer diariamente. O sea, una newsletter con noticias, ya te digo, no solamente noticias de la industria, que las puedes obtener en cualquier sitio, como por ejemplo LinkedIn, obviamente, sino un poco de lo que estamos haciendo, de contar historias, ¿vale? Darle un poquito más, volver a ese marketing que era un poco más tradicional, más de contarte una historia para que tú entiendas muy bien el concepto, el producto que tenemos y demás, e ir por ahí. Volviendo a ese tema de la calidad, porque al final buscamos esa calidad en los medios. Valentina, Double Verify está muy centrada en evaluar la calidad de los medios nacionales. ¿Cómo hacéis esa valoración?
Bueno, para no ir mucho en el técnico, digamos que bueno, es un píxel que al final que mide, ¿no? Toda la calidad y no mide solamente la calidad, lo que llamamos brand safety and brand suitability, mide también fraude, viewability y geo. Pero digamos que cuando nos pregunta cómo lo hacéis, es como más hablamos, estructuramos una estrategia juntos para efectivamente ir construyendo lo que es tu calidad de medio. Porque probablemente por HP o por otra marca la calidad de medio es diferente. Por eso en el 2020 empezó esa trend, ¿no?, de brand suitability, donde se va a un poquito más a una calidad de medio customizada. Vamos un poquito nos centramos un poquito más sobre lo que tal es vez un medio que para una marca no es un sitio positivo, para otra es el sitio idóneo. Exactamente, exactamente. Y eso te permite, ¿no?, tener tu propia calidad de medio. Fenomenal. Yo cuando empecé a trabajar en medios de comunicación también, Jesús, tú llevas trabajando bastante tiempo, empezaron a llegarme conceptos como usuario paracaidista, heavy user. ¿Cómo clasifica la audiencia más o menos un medio de comunicación? Pues digamos que el modelo estándar, que así lo llamamos, va desde ese usuario paracaidista a ese heavy user en 5 niveles, de un usuario casual, un usuario lover, un usuario loyal y un usuario heavy user, que básicamente es un modelo que se basa en el número de páginas vistas que hace ese usuario identificado en los 30 últimos días. Nosotros es un modelo que no le vemos mucho valor per se, porque simplemente contar más de 5 páginas vistas en tu medio en 30 días no aporta demasiado, pero comercialmente da muchos millones de usuarios. Nosotros vamos a un modelo más avanzado en el que nos interesa identificar al usuario desde el fortuito, pero con un poquito más de valor que solo ver una página vista en 30 días, hasta el usuario fidelizado, que suele ser un usuario que ya está registrado o que hace X páginas vistas cada 3 días desde la portada, y vamos añadiendo esos 5 niveles, pero descartando AMP, pasando por Home y demás. Ayudamos a los medios en ese aspecto, en esa identificación. Obviamente los números son más pequeños, pero antes veía que en el 2004 el país tenía 1,9 millones de lectores en el papel. Y era el momento del papel, ¿no? No puede ser que hoy el país tenga 17 millones de usuarios únicos y lo queramos equiparar con 1,9 millones de lectores. Las cifras están un poco... la industria va a tender a identificar a esos usuarios y a poner un poco en valor ese volumen de usuarios que realmente tienes, un gran volumen de usuarios recurrente. Abel, todos aquí están quejándose de algo, que ya hemos visto la audiencia en LinkedIn. ¿Tú crees que desde el COVID hay que volver a la experiencia física, no? Totalmente. Yo voy a reivindicar hoy la experiencia física, obviamente en combinación con los medios digitales. Creo que hay una oportunidad para la reemergencia de esta experiencia física. Estamos saturados de contenidos digitales todo el día. Si le preguntamos a alguien, seguramente la audiencia, cuántos anuncios de Facebook, Instagram o televisión recuerda la última semana, igual nos dicen 1 o 2 porque estamos bombardeados. Entras a YouTube y lo primero que quieres hacer es skip ad. Y por otro lado, pues esta combinación de eso que es necesario, porque las audiencias están ahí también con la experiencia física, estamos viendo que está dando mayores resultados y un mejor retorno para la inversión. Este momento en el que una marca puede poner su producto delante de su consumidor, de su audiencia, es oro para ella, ¿no? Y de alguna manera nuestra función es intentar maximizar la memorabilidad de ese momento con diferentes iniciativas. Antonio, hablábamos de medición en la parte de web y demás. ¿Cómo es en el mundo de las aplicaciones? Porque lanzar una aplicación es casi un reto de misión imposible. Hay miles de millones de aplicaciones. Sí. ¿Cómo lo lográis? Bueno, la verdad es que es un tema complicado. Tienes toda la razón. O sea, a día de hoy hay como, creo que son 2 millones de aplicaciones, 2 millones y pico en App Store, 3 y pico en Google Play. No me gusta mucho dar datos porque seguramente este dato ya está desfasado, seguro que hay bastante más. Pero sí que es cierto que es un reto el hecho de la aventura de lanzarte sin no poder medir nada. Una de las ventajas que tiene el mundo mobile es que meramente el hecho de que la aplicación esté tan vinculada al dispositivo te permite tener una capacidad de medición brutal, mucho más allá de la que podemos tener en la web o en un ordenador, ¿no? Porque está vinculando a 3 tipos de datos: a la información que tienes en el dispositivo, a la información comportamental de ese usuario interactuando con la aplicación y, por supuesto, a la información que te ha facilitado el usuario, ¿no? Pues su edad, cosas así, ¿no? A día de hoy existen como 3 grandes grupos de herramientas basados
o básicamente en el objetivo que quieras tener, ¿no? O sea, en principio tienes las analíticas, que sería lo más parecido a Google Analytics, pero trasladado a las aplicaciones, donde podrías meter a Firebase, también de Google, o por ejemplo a Mixpanel. Y también otro tipo de herramientas para medir lo que es la atribución, es decir, la captación de nuevos usuarios o la fidelización, ¿no? Esas dos grandes áreas, ¿no? Ahí puedes trabajar con Mixpanel, con AdFlyer, con Adjust, con Kochava, con Emma, que es nuestra plataforma, la que nosotros desarrollamos. Antes comentamos, creo que la única plataforma latina que puede haber en el mercado ahora. Y en la parte de retención de usuarios pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Tienes a CleverTap, herramientas que te permiten medir toda la interacción del usuario y cosas que puedas comunicarte también de forma muy personalizada y muy segmentada. Al final es una capacidad, como te digo, brutal a la hora de poder medir, porque hay muchos más factores que puedes medir que en otros entornos, como podría ser el web. ¿Puedo añadir una, Sí. añadiría una cuarta tecnología, la de verificación? La de verificación, efectivamente. Porque efectivamente nosotros el tema de app medimos todo lo que es especialmente el tema de fraude, que creo Claro. que es la parte un poquito más De fuerte, hecho, pero también de brand safety. Totalmente de acuerdo. De hecho, es uno de los grandes problemas de mobile, es que como hay tanto tráfico y hay tanta pasta de por medio, el nivel de fraude es descomunal, es súper importante. Es cierto que la industria o los clientes no son conscientes a día de hoy de la importancia que tiene, pero podemos estar hablando de que, a lo mejor digo un dato muy exagerado, pero estamos hablando de que un 90% del tráfico te puede llegar a tu aplicación, puede ser fraude a día de hoy. Así de claro. Entonces, puedes tener unos números descomunales, un poco lo que decía Jesús, con el tema del número de usuarios y demás, que son totalmente falsos, no son reales. Son usuarios, sí, pero a lo mejor tú tienes una campaña en España y los usuarios están llegando desde China, desde Taiwán o donde sea. No son usuarios reales para ti. Ya para conoceros también un poco más y ayudar a Antonio, ¿qué aplicación no paráis de utilizar en el móvil, Valentina? Creo que bueno, ¿Cuál aparte es tu dejo top 10? todo el tema de No dejes ninguna. trabajo. ¿Cuál es la aplicación? Probablemente la que uso más es Instagram. Instagram. Instagram también. Instagram. Yahoo Finance. Uf. ¿Sigue existiendo aquí en España? Sí, Que ya bueno, sí. yo utilizo no sé si es la americana, pero es la que tú dices. Bueno, yo ¿Antonio? LinkedIn. LinkedIn. Pero si te has acabado ahora en Huelva. No me digas ahora ya. Yo creo que Flipboard es probablemente una de las que más utilizo. Vivimos en un mundo donde hay cada vez más fragmentación de medios. Aparte de todo el mundo web, ahora parece que llega el mundo web 3, toda la parte de metaverso, todo el Connected TV. ¿Cómo estáis viendo desde Double Verify esa medición, por ejemplo, de cosas nuevas como puede ser la televisión conectada? Bueno, nosotros en Double Verify lo que nos gusta es innovar. Es algo que creo que tenemos en el DNA, se dice. Y nada, y la medición de la televisión conectada creo que hemos empezado hace más de 2 años. Porque es un trend que, claro, empezó en Estados Unidos y después llega a lo que es Europa. La medición por lo que es en Estados Unidos es otro mundo, es un mundo totalmente más desarrollado sobre el tema de la televisión conectada. En Europa, en específico en España, lo que estamos viendo es que todavía no hay mucho tráfico, o el tráfico se queda un poquito digamos, in-house. Entonces no nos permiten medir como queremos, porque al final medimos tanto aplicaciones como web con la misma tecnología. Entonces no hay nada que tenemos que cambiar en la tecnología. ¿Y es precisa la medición? O sea, ¿podéis detectar si el usuario tiene la televisión apagada o tiene la televisión encendida en la emisión? Hemos visto sí que una impresión de cada 4 se sirve con la televisión apagada. Entonces es una impresión que efectivamente no quieres comprar porque no hay nadie ahí viendo. Pero al final el tema de la Connected TV era un poco que decíamos, ¿no?, de la fraude. La fraude siempre sigue los CPM. Y como la televisión conectada ahora los CPM son muy altos, claro, ahí es donde vemos la parte más alta de fraude. O sea, ¿cómo lo veis desde, por ejemplo, HP? ¿Cómo co-creáis una campaña vuestro equipo de marca junto con la agencia? ¿Cómo es el proceso? Pues te voy a explicar una historia, Juan Antonio. En África quedan 400.000 elefantes vivos. En 10 años se extinguirían por la caza furtiva, por el marfil y demás. Y con una marca, Marula, de hecho he traído aquí
estas botellas están vacías, no, no os penséis. Lo que hicimos es, a través de una página web, las personas, los consumidores, podían entrar, podían adoptar un elefante, darle un nombre, colorear la etiqueta de esta marca, y cada vez que una botella estaba se vendía en el lineal, pues generaba una donación a través de la ONG que protegía a los elefantes en África. Te he escogido esta campaña de co-creación porque yo creo que tiene muchos de los ingredientes que estamos viendo que están proporcionando por retorno de la inversión a las marcas, que es experiencia omnicanal, empieza en la web pero acaba en el mundo físico, que es mentalidad de regeneración, no solo del planeta, sino también de la sociedad, antes que los resultados, que es contenido con propósito y que es co-creación, que es de alguna manera involucrar a la audiencia, involucrar a los consumidores en el storytelling de la marca, ¿no? Y utilizar la personalización, que la estamos escuchando hoy, y es uno de los pilares de nuestra estrategia como un amplificador de este propósito, de estos mensajes, ¿no? Me encanta que saques el tema de storytelling porque al final yo creo que es la pieza clave y que da mucho debate ahora. ¿Vosotros pensáis también que realmente las marcas ya empiezan a trabajar más ese storytelling y cómo se va a ver afectado con la inteligencia artificial? Porque al final la inteligencia artificial parece que entra muy potente en la parte de contenido. ¿Cómo lo ves, Valentina? Bueno, yo creo sí que hay un cambio, ¿no? Las marcas se están dando cuenta que tienen que estar un poquito más cerca a los consumidores, sentirse más cercana, comunicar sus propios valores, porque al final estamos bombardeados. Vemos, según las últimas estadísticas, más de 4.000 ads por día. Entonces es como imposible, ¿no? Necesitamos algo así, ¿no? Que nos permita sentirnos un poquito más cercanos a las marcas, que nos digan, bueno, los elefantes son un problema, me gusta esa marca porque me está transmitiendo algunos valores. El tema de la inteligencia artificial aquí puede entrar en varios aspectos. Yo creo que todavía hay demasiada inteligencia artificial y todavía no tenemos bien claro lo que podemos hacer, pero probablemente optimizar o generar un poquito más la artificial, que podemos hacer un poquito más inteligente. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí la verdad, mira, hoy venía en el AVE para acá y estaba justamente hablando con ChatGPT, ¿vale? Pues estaba preguntando un compañero. Venías hablando con ChatGPT. Sí, porque yo soy una persona Tú muy eres educado, para titulares. Le saludo, le doy las gracias, ese tipo de cosas. No, pero ahora fuera de tonterías. Sí que es verdad que estábamos haciendo un resumen que estaba creando una landing, básicamente, ¿vale? Para nuestra plataforma. Y la verdad que el resumen que me ha dado de nuestra web, de lo que hace nuestra plataforma, se lo he pasado a mi socio y me ha dicho, o sea, el problema es que es demasiado bueno. O sea, realmente ha conseguido transmitir lo que es la plataforma. Nosotros tenemos una web con 20 páginas explicando tal detalle de qué hace todo, no sé qué, con grafiquitos. Y esto me lo ha resumido en media página. Y me ha explicado perfectamente qué es lo que hace Emma punto por punto de una forma súper clara, como decía Valentina, súper cercana, porque le he pedido, oye, quiero que me lo digas en un lenguaje cercano, fácil de interpretar y demás. Entonces, claro, yo la inteligencia artificial creo que es una nueva revolución muy potente. Creo que es un gran ayudante. No creo que vaya a sustituir, o sea, evidentemente van a desaparecer puestos de trabajo, pues como cuando apareció Internet. Desaparecen puestos de trabajo y se crearon muchos más, ¿vale? Creo que hay un puesto de trabajo muy interesante o una función que va a ser gestionar esa inteligencia artificial. Pero hay una cosa que me gusta muchísimo y es que a día de hoy el acceso a la inteligencia artificial hará que todo el mundo pueda plasmar la idea, pero la importancia será la creatividad de tener esa idea. Y eso es lo que diferenciará el tema de tener más o menos calidad en todo lo que hagas. Porque al final, si no tienes esa idea, no podrás desarrollarla, no podrás gestionarla con la inteligencia artificial, pero marcará que la creatividad como tal se pondera con respecto a que ahora, un poco lo que decía, hay tantas marcas, tantos anuncios, todos tenemos un producto muy similar, estamos impactando con la misma lección y ahora esa creatividad va a diferenciar. Y eso me gusta, eso me agrada bastante. De hecho, tú hablabas de que venías hablando con ChatGPT, pero había alguien ayer que me decía, hay un informático que ha dicho que es el psicólogo de ChatGPT. O sea, que esto no sabemos dónde va a acabar. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un ayudante, como dice Antonio, ¿no? Sin una base humana se convierte en algo plano. Puede ser el consultor político que te dé las respuestas perfectas, puede ser que se invente algo que tenga sentido, pero necesita una base humana por detrás. Ahora, eso sí, va a estar en todos lados. Ya está en muchos lados, en contenidos. Y siguiendo contigo, porque o sea, tú eres el más polémico del grupo.
¿Cómo van a evolucionar los medios de comunicación? Hablaban de publicidad sí, luego publicidad un poquito, luego muros de pago, ahora paga por suscripción. ¿Cómo va a acabar esto? Bueno, habrá medios que tengan un modelo de pago, como lo ha habido toda la vida, pero como me comentaba un amigo mío del sector financiero, su problema para pagar por un medio de comunicación era que había tanta información buena, gratis, que no se lo planteaba aún. Entonces, y era el sector financiero, que es el que primero crece en contenidos de pago. Entonces, habrá medios que seguirán siendo gratuitos y financiados por publicidad, todos seguirán financiados por publicidad y algunos conseguirán modelos de pago y de suscripción al uso. Yo creo que el futuro va más por la integración multiplataforma. No vamos a ver solo medios web o medios app, sino que habrá medios como esta casa que tienen un canal de televisión y tienen un canal de YouTube y se emite en multiplataforma. Y por ahí vamos a ver en el futuro, yo creo, muchas fusiones de televisiones con radios, con medios y demás. Volver a ser esos conglomerados que eran antes de todo este cambio. Perfecto, nos quedan como 4 minutos y hay como un par de cosas que no me quiero dejar en el tintero. Vemos ese hype de Apple que parece que va a entrar en el tema metaverso. Antonio, ¿cómo lo ves? Llega el metaverso, nos quedamos en el móvil. Yo a día de hoy no soy muy fan del metaverso, también te lo digo, ¿vale? O sea, yo apuesto un poco más por lo que dice Abel, me gusta mucho la experiencia física y demás, y creo que el metaverso tiene su sector y su capacidad. Yo creo que, por ejemplo, hay ámbitos o industrias como el gaming, donde el metaverso va a ser un sí o sí, ¿vale? También creo que hasta el momento no se ha sabido ejecutar correctamente, ¿vale? O sea, es decir, creo que lo que hizo Facebook, pues, a pesar del empeño, no ha llegado al punto que debe llegar. Y bueno, y está ahora Apple, que efectivamente creo que en 2 o 3 semanas se anuncian sus gafas de realidad virtual. Y bueno, Apple suele hacer las cosas bien, da un poco de miedo en ese sentido, ¿no? Es capaz de coger, ya lo hizo con los smartphones, ya lo hizo con los relojes, con los ordenadores, por supuesto. Y bueno, Hasta con los AirPods. Que hasta con los nos reíamos de que los auriculares de las no te... revoluciones, efectivamente, muy silenciada, pero que ha cambiado bastante la forma de interactuar con unos simples auriculares. ¿Qué va a pasar? No lo sé. O sea, entiendo que lo van a hacer de una forma que va a llevarlo al público, al amplio público, por decirlo de alguna forma, que ahora creo que está muy limitado a determinados sectores. Esperemos dentro de un mes te vuelvo a contestar la pregunta. Leeré tu newsletter, ya en LinkedIn no te voy a buscar. Valentina, ¿cómo lo veis vosotros en Navel Verify? ¿Este mundo web 3 va a requerir la medición o de momento? De momento estamos esperando. Estamos viendo porque al final no es todavía muy claro. No está ahí, hay un mundo, pero tampoco, y después que lo que ha pasado con Facebook, que ha intentado, pero al final no le ha salido muy bien, está todavía un mundo todavía poco desconocido. Abel, ¿tú el metaverso no lo ves? Sí, lo veo. Lo veo como dentro de esta omnicanalidad que comentaba antes, y te diría que el metaverso también lo estamos llevando al mundo físico. O sea, tenemos, por ejemplo, una marca de café que para tú suscribirte a esta marca de café tienes que comprar un NFT y luego recibes tus packs de café a casa personalizados con este NFT. De nuevo empiezas en el metaverso y acabas teniendo una experiencia física. Tenemos un juego de cartas, 3/4 lo mismo, ¿no? Que tú vas, te compras el NFT con el avatar que te guste y al final recibes como tu trofeo impreso en 3D el juego de cartas pues con tus personajes favoritos. O sea, de nuevo, para mí esta convergencia entre el mundo virtual, digital y físico yo creo que es una tendencia que hay que aprovechar y que incluso el metaverso se puede llevar a lo físico también. Y ese envase, también se habla mucho del envase inteligente, envase digitalizado y demás. ¿Eso se sigue trabajando en ello? Muchísimo, hay muchas soluciones para hacer seguimiento de los productos, para conectar o interactuar con los usuarios, para generar soluciones de antifalsificación, desde tintas invisibles, códigos QR únicos, diseños únicos, marcas de agua, bueno, microtextos. De hecho, está al orden del día. Todo el mundo tenemos un teléfono inteligente, una televisión inteligente y también pues, hay packaging o aplicaciones impresas inteligentes. Jesús, ¿cómo ves tú el metaverso? Yo creo que el metaverso será una realidad en ocio y en gaming, como decía Antonio. Mis hijos juegan Fortnite con los amigos que han estado jugando al fútbol hace media hora en el colegio. O ves una presentación de una temporada de Fortnite y si eso lo consigues hacer más inmersivo, es como ver una película en el cine en 3 dimensiones. Es una pasada. Y
con los amigos, los que somos de provincias, pues sabes que las videoconferencias de la época más álgida del COVID era un inicio de metaverso en el que teníamos una pantalla, pero si consigues hacer esa experiencia más inmersiva y ver un partido de fútbol en común, es algo que se va a dar. Sí, será una realidad. ¿Cuándo? Ya veremos. Y ya para terminar, última ronda, y esto me interesa mucho. ¿Cómo mantenéis, primero, ese conocimiento, porque esto va a toda velocidad? ¿Cómo os mantenéis en forma en la parte de conocimiento, aprender cosas nuevas y demás? Pues yo ahora estoy volviendo un poco más al mundo tradicional, estoy volviendo mucho más a investigar libros como tal y empezar a leer, pero sí es verdad que necesitas canales como LinkedIn. Eso para, una cosa es no participar y otra cosa es filtrar y seleccionar. Estoy hablando por ahí mucho también de newsletters, además. Valentina. Sí, como decía Antonio, LinkedIn o también, bueno, cada día me reservo media hora por la mañana para revisar un poco los titulares, que puedan ser periódicos o simplemente periódicos más del sector. Y con eso. Abel. Pues tenemos la suerte de trabajar con grandes partners en HP, por ejemplo, Sustainable Brands para todo el tema de sostenibilidad, WARC, que es The World Advertising Research Company, que da muchos insights, thought leadership, etcétera, los Leones de Cannes y demás. Entonces, bueno, hay mucha información disponible acerca de efectividad de campañas y demás, que la verdad que es una fuente fantástica de información. Y para cerrar el programa de hoy, Jesús. Newsletters y Twitter, con unos seguidores seleccionados. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber venido hoy, Valentina, Antonio, Abel y Jesús. Y hasta aquí de programa Tea Society hoy y nos vemos en el siguiente programa. Preview.